Buenas noches con todos. Eduardo, buenas noches. Giancarlo, Ricardo, buenas Bueno, noches. buenas noches, Miss. Esperar para que ingresen más participantes para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, Leandro. Buenas noches, Eduardo. Giancarlo, buenas noches. ¿Están conectados?
Muy buenas noches, sí. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Alexander. Buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. Sí, se lo escucho. Sí, se escucha. Sí, Miss. Muy bien, gracias. Bueno, voy a dar inicio, ¿no? En esta segunda sesión de la semana número 10, ya que estamos finalizando hoy día viernes, ¿no? Darles la bienvenida. Ya hemos hecho un recorrido ya largo, ¿no? Ya comenzamos la próxima semana, la semana 11, y ya finalizamos esta, donde hemos venido en proceso, semana en semana, trabajando, ¿no? Ustedes han venido trabajando y han venido realimentando sus trabajos, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Todos los aportes que nosotros le hemos realizado a sus trabajos de investigación, que ustedes vayan realimentando y vayan levantando todas esas observaciones que realmente tienen que hacerle a su tema de cuestión o su tema de investigación. Entonces, bueno, vamos a continuar el día de hoy, ¿verdad? El trabajo que venimos haciendo, compartir un poco también esas experiencias de ustedes, ¿no? En su trabajo de investigación, y un poco también quiero compartir, ¿no? El día de hoy, un poco también la parte teórica para que ustedes tengan conocimiento, ¿no? De lo que es, nuevamente los objetivos generales, el objetivo específico, los alcances, ¿no? Y los enfoques que tienen las investigaciones científicas, ¿no? Realmente de eso vamos a hablar un poco el tema hoy, y vamos a hacer también entonces, revisar un poco esos trabajos de ustedes, ¿no? Que he venido haciendo también en el Canvas, y que ustedes tienen que también terminar de alimentar esas observaciones, ¿no? Que le estamos haciendo a su trabajo de investigación. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, compartiendo un poco con ustedes, ¿no? En esta semana número 10, bienvenidos a los que están aquí hoy día, en esta sesión número 2 que ya cerramos por ser ya día viernes, y que ustedes realmente también están haciendo gran esfuerzo, ¿no? Por estar acá, por participar, que yo creo que eso tienen que hacerlo, ¿no? Cada día, pues, que pasa, ya las semanas pasan muy rápido, y debemos de hacer grandes esfuerzos, ¿no? Para salir victoriosos del trabajo que ustedes desean, ¿no? Entonces, en esta sesión vamos a hablar un poco de lo que es el enfoque y alcance de la investigación. Cómo es el enfoque y esos alcances que ustedes tienen que hacer en el tema de investigación que ustedes han venido desarrollando durante estas 10 semanas. Vamos a ver cuáles son esos tipos de enfoque y cuáles son también esos alcances que tienen las investigaciones científicas, ¿no? Un poco eso. Muy bien. Aquí comparto, como todas las noches, ¿no? Como todas nuestras sesiones, voy a ampliar un poquito, una reflexión crítica de Sun Tzu, ¿no? Justamente eso fue cuando estuvo él en una guerra, ¿no? En la guerra de Sun Tzu. Entonces, la traje con ustedes para compartir un poco, ¿no? Esa reflexión que nos deja Sun Tzu. A ver,
¿Quién podría leer, acompañarme en la lectura el día de hoy? Giancarlos, Eduardo, Alexander. A ver, ¿quién puede Sí, compartir? Sí, ¿puedo ¿quién va a leerlo? compartir? Adelante. No se escucha si estás leyendo. ¿Lo mismo, me escucha? Ahora sí, Eduardo, ahora sí. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por cada victoria que ganes, perderás una. Si no te conoces y no conoces a tu enemigo, correrás peligro en todas las batallas. Sun Tzu. Muy bien. Gracias, Eduardo. Y en palabras cortas, ¿qué podrías decir de esta reflexión de Sun Tzu? Sun Tzu. Bueno, en reflexión me hace pensar que debemos conocernos primero a nosotros mismos. Correcto. ¿Qué más podrías decir? Bueno, si deseas, ¿no? A ver, te acompañan un poco. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. ¿Qué quiere decir eso para ti? Parándonos en esa primera coma que tenemos allí en el texto. Tendríamos que conocer primero nuestro ámbito, no sé, nuestras amistades, tal vez tendríamos que conocer. Claro, muy bien. Son reflexiones que nosotros nos tenemos que hacer, ¿no? Y si lo lleváramos al campo, a este campo de la investigación, ¿cómo sería ese enfoque si lo llevamos y lo proyectamos al campo de la investigación, de lo que estamos haciendo, de este trabajo que estamos haciendo? A ver. Bueno, me hace pensar que debemos conocer bien el trabajo en lo que vamos a realizar, tal vez. Muy bien, Eduardo. Muy bien, claro. A ver, ¿quién más podría acompañarnos aquí? ¿Qué piensa de esta reflexión que cree que nos dejó Sun Tzu? Gracias, Eduardo. Gracias. Giancarlo, gracias por participar el día de hoy. Alexander, si están conectados. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Giancarlo? ¿Qué tal? Bueno, esta reflexión me hace ver, como dijo el compañero, ¿no? El conocer como, puede ser cuáles son nuestras competencias, ¿no? Cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder enfrentar al enemigo. En este caso, yo lo veo como el enemigo sería como el mundo de hoy en día, ¿no? Los problemas que existen hoy en día, entonces de acuerdo a nuestras competencias y a las herramientas que nosotros, si sabemos utilizar, vamos a poder, como dice, eh, resolver esos problemas que hay actualmente, ¿no? Ya, claro, así es. Fíjense que yo agregaría, y si lo llevamos al campo, si lo llevamos al campo de la investigación, ¿cómo lo enfocaríamos? En el campo de lo cotidiano, de la vida que ustedes me están hablando, y eso está bien, ¿no? Y si lo llevamos a este campo de la investigación. Yo mismo puedo opinar. Adelante, Alexander, claro. Es, Participación es importante, claro, las de todos.
Considero que, bueno, ya mencionaron mis compañeros de una forma general lo que quiere dar a entender la reflexión. En específico, y sumergiéndolo en el campo de la investigación, infiero que trata de dar el sentido en que si conoces en profundidad tu investigación y conoces lo que tú quieres investigar en sí, vas a lograr mucho con tu investigación, vas a poder tener grandes resultados. Si tú conoces bien lo que tú quieres investigar, pero lastimosamente no tienes el entorno, buenas fuentes, buenos criterios, buenos artículos, por así decirlo, de repente no vas a tener un buen éxito en lo que quieras investigar. Y así sucesivamente con el último caso en el que si no sabes lo que vas a investigar y no, peor aún, no tienes ni idea de cómo es tu entorno en donde quieres enfocarte, no vas a lograr y vas a estar en peligro en todo momento. Excelente, Alexander, gracias. Así es. Yo agregaría, ¿no? Con todo lo que han dicho, muy bien. Si conoces, fíjate, yo hablo, ¿no? La reflexión de Sun Tzu. Si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas vas a correr peligro. Es decir, si yo conozco mi tema de investigación, si yo conozco mis variables, pues no voy a correr peligro. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder yo tengo el conocimiento, el poder de mi tema en cuestión. Pero si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, o sea que si conoces una variable y no conoces la otra, bueno, entonces por cada victoria que ganes perderás una. Ahora, si no conoces, si no te conoces y no conoces a tu enemigo, si no conoces nada del tema, entonces vamos a correr peligro, ¿no? En todas las batallas, en todo este recorrido que nosotros o ustedes están haciendo. Entonces es importante conocer el tema, conocer mis variables, conocer mi objetivo, cuál es mi problemática. Entonces tenemos que apoderarnos de nuestro tema en cuestión. Tenemos que hacer una RSL, una revisión sistemática en la literatura profundas, ¿no? Profundas para yo poder conocer aún más y empoderarme, ¿no? Yo tomo esa palabra y empoderarme de mi tema, empoderarme de mi tema porque eso es lo que yo quiero trabajar. Entonces ustedes van a hacer grandes aportes con el tema en cuestión que ustedes estén investigando. Y así no vas a correr muchos peligros, ¿verdad? En todo este trayecto que nosotros con ustedes estamos realizando. Entonces es importante que conozcan, ¿no? Esa parte, que eso es bien interesante y eso es bien importante que tengamos presente cuando estemos realizando nuestro trabajo de investigación. No decaer, todo lo contrario, pues si tenemos dificultades, tenemos que seguir adelante, ¿no? Y si tenemos complicaciones, igual. Si tenemos dudas, inquietudes, también hay que preguntar, hay que indagar, hay que seguir preguntando, informando para yo poder empoderarme y seguir hasta el final para yo poder ganar esa batalla, ¿no? Que uno desea. Entonces, un poco es esta reflexión que comparto el día de hoy de Sun Tzu, ¿no? Esta fue una batalla que él hizo, ¿no? Por eso es que habla mucho de la guerra, ¿no? Sun Tzu estuvo en una guerra y por eso dejó esta reflexión, ¿no? Entonces, que para mí quise compartirlas con ustedes el día de hoy, que me pareció bien interesante. Muy bien, continúo entonces. Un ratito, por favor. Bien, entonces continuamos, ¿no? Me disculpan un ratito. Bien, entonces fíjense, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o el logro de esta sesión el día de hoy? Que ustedes identifiquen, ¿no? Vamos a identificar el enfoque de la investigación. ¿Cuál es el enfoque
que ustedes van a trabajar en su tema en cuestión y determinar cuáles son esos alcances en la investigación que ustedes están realizando. Entonces, este es el norte que tenemos ya hasta el día de hoy, que vamos a cerrar esta parte, ¿no? Y que tiene que ver un poco también con la tarea que ustedes están trabajando y que tienen que realizar para para este fin de semana, que creo que es la presentación que ustedes tienen que hacer. Muy bien. ¿Cuáles son esos pasos previos para proponer un diseño de investigación, ¿no? Entonces, un poco para que ustedes también tengan ese conocimiento, ¿no? De cuáles son esos pasos que debemos de considerar y tener presentes en el diseño de una investigación. Entonces, para poder alcanzar los objetivos planteados en la investigación y responder así a la pregunta de investigación, es necesario elaborar un diseño de investigación. Es decir, tenemos que definir de manera práctica y concreta un plan o estrategia, ¿no? Sistemática en los pasos o las acciones que vamos nosotros a seguir, en los pasos que ustedes van a seguir para poder alcanzar esos resultados deseados, ¿no? Entonces, eso es importante tener ese primer paso. Otro es que existen múltiples tipos de diseños de investigación que además pueden combinarse entre sí. La elección de un tipo de diseño de investigación para tu proyecto está condicionada por las dos dimensiones que debes identificar en la pregunta y objetivos planteados. Entonces, eso es importante que ustedes consideren, ¿no? En estos pasos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber cuál es la naturaleza de los datos, si son datos cuantitativos o cualitativos, con los que vas a trabajar para tú poder alcanzar, ¿no? Tus objetivos que te estás planteando. Realmente la mayoría de los trabajos que ustedes tienen, que estamos realizando aquí, son trabajos cuantitativos, ¿no? Todos sabemos que estamos trabajando justamente, ustedes van a trabajar, ustedes van a hacer mediciones, ustedes van a hacer diseño, entre otros, ¿no? Y el alcance de la investigación hace referencia a cuál es el nivel del conocimiento que se espera alcanzar con la investigación. Si es un alcance exploratorio, si es un alcance descriptivo, si es un alcance correlacional o un alcance causal, ¿no? Entonces, vamos a ir a medida, vamos a ir explicando, les voy a ir explicando un poquito de cada uno de esos alcances en la investigación, ¿no? Entonces, ¿qué es? Un poco para que ustedes sepan qué es un poco el enfoque en una investigación. Es la forma en que nos aproximamos al objeto de estudio y la naturaleza de los datos con los que se trabaja. Entonces, para definir nuestro enfoque en la investigación debemos de considerar primero la pregunta de investigación. Recuerden que la pregunta de investigación es la problemática que ustedes realmente se están planteando en su tema o en su trabajo de investigación. Entonces, la pregunta de investigación debemos de considerarla para nosotros poder definir qué enfoque estamos trabajando en la investigación. Otro que debemos de considerar, otro aspecto que debemos de considerar son los objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque el objetivo general responde a esa pregunta de investigación que ustedes están planteando en su problema, en su interrogante. Entonces, ese objetivo va a responder a esa interrogante y los objetivos específicos van a ser, ¿verdad? Las estrategias y cómo ustedes quieren lograr ese objetivo general. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Qué estrategia yo tengo que hacer para yo poder lograr mi objetivo general, que es mi objetivo principal en la investigación? Y la hipótesis, ¿no? Y la hipótesis que se estén planteando en el caso de que hay trabajos que no se plantean hipótesis, ¿no? Pero por lo general, ustedes también se van a plantear su hipótesis porque ustedes realmente están haciendo un estudio cuantitativo, ustedes están haciendo una investigación cuantitativa. Y todos los estudios cuantitativos o las investigaciones cuantitativas llevan variables, ¿no? Entonces, estos tres aspectos que debemos de considerar. Fíjense que yo agregaría otra cosa, ¿no? Para que ustedes también lo consideren y lo tengan presente. Estos tres aspectos en nuestra investigación son importantes, ¿no? Son claves, como también para mí es el título, ¿no? ¿Por qué? Porque todo tiene que estar cohesionado. El título,
mi pregunta de investigación tiene que estar relacionada, justamente esa problemática que yo me estoy planteando, tiene que estar relacionada con el título de mi investigación. Y esa problemática, fíjense cómo yo voy a ir paso por paso. Desde el título tiene que estar relacionado con esa problemática que es la pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación tiene que responder, ¿verdad? O los objetivos, perdón, los objetivos responden a esa problemática, a esa pregunta de investigación, el objetivo principal, el objetivo específico. En este caso, ustedes se podrían plantear como máximo 4 objetivos, porque recuerden que ustedes tienen un recorrido en este primer curso y en el otro curso, que es el de taller de investigación, y que ustedes tienen que ver ese tiempo, si ustedes van a lograr con los objetivos específicos en todo ese tiempo, el logro de ellos, ¿no? Por eso es que es importante considerar estos 3 aspectos fundamentales, y como yo le estoy poniendo también el otro, que sería para mí también el título, porque tiene que estar cohesionado desde mi título, desde mi pregunta de investigación, mi objetivo general y mi objetivo específico, mis objetivos específicos y la hipótesis, ¿no?, que ustedes se van a plantear. Recuerden que la hipótesis es una suposición, la hipótesis es una respuesta que ustedes, una supuesta respuesta, por eso es que se llama hipótesis. La hipótesis es una respuesta hipotética que yo puedo deducir a mi pregunta de investigación, como ustedes muy bien lo han venido haciendo. Pero para que tengan presente, justamente la hipótesis es un supuesto, es una supuesta respuesta a la pregunta de investigación que ustedes están haciendo. Eso es para que lo tengan presente, que la hipótesis es una supuesta respuesta a su interrogante de la investigación. Entonces, y todo tiene que estar cohesionado. La pregunta, el objetivo general, el objetivo específico y la hipótesis. Son aspectos fundamentales que ustedes deben de tener presente en su trabajo de investigación. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esos enfoques? ¿Cuáles son esos tipos de enfoques que se trabajan en la investigación? Entonces tenemos el primer enfoque, son 3 enfoques, ¿verdad? Siempre tenemos el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. El enfoque mixto es un enfoque, por eso se llama mixto, porque tiene la combinación un poco de lo que es el cuantitativo con el cualitativo. Entonces, en este caso, ¿no?, un poco de lo que es ese enfoque cuantitativo. Entonces, vamos a definir un poco ese enfoque cuantitativo. Este enfoque, valga la redundancia, está enfocado en la explicación de los hechos, y esos hechos tienen que ser medibles. Entonces se tiene que medir esa realidad, ustedes tienen que medir, que cuantificar esa realidad que ustedes están investigando, esa problemática que ustedes están planteando, ¿no? Entonces por eso es que es esa definición del enfoque cuantitativo, enfocado en la explicación de los hechos medibles. Pretende medir la realidad que se está investigando. Un ejemplo podría ser, ¿no?, determinar los niveles de rentabilidad de las microempresas textiles de Gamarra. Por ejemplo, en ese hecho, ¿verdad?, en esa realidad, nosotros las podemos medir. ¿Por qué? Porque hay unas ciertas características que nosotros con este enfoque podemos hacer. Fíjense, por ejemplo, ¿no?, dentro de esas características que les estoy mencionando o que les voy a mencionar, tenemos lo siguiente. Entonces, reduce la realidad observable a elementos cuantificables, que son las variables, y analiza estas variables a sus interacciones, ya sea en condiciones controladas, que son cuando se trabaja experimentalmente, o en un ambiente no natural, que lo llamamos no experimental. Lo que quiere decir que el enfoque cuantitativo se puede trabajar mediante estas variables. Una variable que se puede controlar, mi variable control y mi variable no experimental. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos la variable controlada, es porque estamos manipulando nuestras variables, y cuando se habla de un ambiente natural es que no la estamos manipulando, ¿no? La estamos manipulando, hay unos enfoques que uno manipula esas variables, no en toda la investigación, sino en un punto de la investigación. Entonces, dentro del enfoque cuantitativo, esas características es descriptivo en términos de cuantificar, ¿no?
también comparativo y busca, ¿no?, de establecer relaciones de casualidad. Fíjense que este enfoque cuantitativo tiene esa característica, es descriptivo en términos cuantitativos, es comparativo y busca de establecer las relaciones de causalidad, ¿no?, de la causa y efecto, ¿no?, el enfoque cuantitativo. Otra característica es que utiliza técnicas de recolección de datos estandarizados. Es decir, ustedes, por ejemplo, en la mayoría de los trabajos que ustedes están realizando, tienen que hacer recolección de datos. Ustedes tienen que tener una muestra, ¿no? De esa muestra van a tomar una población y de ahí van a sacar, ¿no?, los datos estandarizados, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante en el recorrido también de la investigación, ¿no? Es deductivo, se puede deducir, por eso es que tenemos una hipótesis, porque nosotros podemos ya ir afirmando lo que puede pasar en esa investigación. Por eso es que es una hipótesis. Podemos dar una posible respuesta. Usualmente se plantea una hipótesis al inicio de la investigación y se busca probarla, ¿no? Eso es lo que les quiero decir. Y utiliza estadísticas. Siempre en los enfoques cuantitativos, pues tenemos que utilizar estadísticas porque es un enfoque medible. Por eso es que aquí se utilizan los datos, ¿no? Esos datos, esas estadísticas, esos porcentajes, está dentro de un enfoque cuantitativo. Y los resultados pueden generalizarse, es decir, tienen carácter predictivo bajo las mismas condiciones y los resultados deberían de repetirse, ¿no? Esto es un poco las características de lo que es el enfoque cuantitativo. Ahora aquí tengo, ¿no? Les presento también ahora el enfoque cualitativo. Entonces vamos a definir un poco también el enfoque cualitativo y cuáles son esas características que presenta el enfoque cualitativo. Dentro de la definición tenemos que el enfoque cualitativo, está enfocado en la comprensión de los significados. Pretende comprender la realidad que se investiga. Entonces, es decir, cuando se trabaja el enfoque cualitativo, ¿no?, lo que se quiere es comprender e interpretar la realidad o el fenómeno de estudio que se está investigando realmente. Entonces, aquí esto es un enfoque un poco más profundo, ¿no? Yo diría así, porque tenemos que hacer un enfoque, es muy subjetiva, ¿no? La investigación cualitativa es muy subjetiva. Por eso es que se pretende comprender e interpretar el fenómeno de estudio, ¿no? Un ejemplo de ello podría ser interpretar la cultura empresarial de los microempresarios textiles de Gamarra. Fíjense, ¿no?, como el mismo ejemplo, me voy a ir a la lámina atrás, ¿no? Dentro del enfoque cuantitativo, fíjense aquí utilizamos el verbo determinar los niveles en el enfoque cuantitativo, y en el enfoque cualitativo interpretar la cultura empresarial de los microempresarios textiles de Gamarra. Fíjense ustedes, interpretar una cultura, ¿no? Entonces, eso es un poco la comprensión, ¿no?, del significado o de la definición un poco de lo que es el enfoque cualitativo. Vamos a ver entonces cuáles son esas características que presenta este enfoque cualitativo. Analiza e interpreta percepciones e interacciones de individuos, grupos y organizaciones en su ambiente natural. Recoge acciones y percepciones de los participantes. No las cuantifica, no trabajan con los datos numéricos, ¿no? En cuanto a la parte de medir, pero sí se pueden utilizar técnicas, como lo dice aquí, sí se pueden utilizar técnicas de recolección de datos no estandarizados, como por ejemplo preguntas abiertas, ¿no? Yo puedo hacer un cuestionario. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber cuál es esa cultura. Yo puedo hacer un cuestionario con preguntas abiertas y estoy utilizando una técnica para recoger datos, ¿no? En dado caso que fuera un estudio cualitativo. Acá es inductivo, ¿no? Tengo que inducir qué puede pasar. No es como el cuantitativo, que es deductivo. Yo puedo deducir, pero aquí tengo que inducir qué puede estar pasando en este estudio. Fíjense, ¿no?, las diferencias un poco. Acá no se plantea hipótesis al inicio de la investigación.
la hipótesis aquí se puede sugerir en los análisis de los datos durante o a final de la investigación. Por eso es que es inductivo, ¿no? A medida que yo vaya investigando, yo puedo inducir lo que puede estar pasando aquí. Yo digo, bueno, me puedo plantear esta hipótesis, ¿no? Porque ya estoy haciendo un recorrido en mi trabajo y puedo inducir qué puede estar pasando en la investigación que yo estoy realizando. Muy bien. No se basa en las estadísticas, se basa en la descripción, en la interpretación del fenómeno también, y busca de identificar categorías y similitudes. No busca generalizar sus resultados a otros casos particulares o a poblaciones amplias. Este enfoque cualitativo construye explicaciones amplias a partir de las particularidades del fenómeno o estudio, ¿no?, que se está investigando. Entonces, fíjense que dentro del enfoque cualitativo, ¿verdad? Aquí muy poco no se utilizan las mediciones, sino que se trata de comprender e interpretar más el fenómeno de estudio, ¿no? Y es inductivo, tenemos que inducir lo que puede estar sucediendo en ese tema o en esa problemática que yo me estoy planteando. Y el enfoque mixto, bueno, es un poco la combinación entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿no? Es un poco lo que yo puedo trabajar dentro del enfoque mixto, pero que es muy rara, no es que es muy raro, hay investigadores que lo hacen, ¿no? Pero que realmente en las investigaciones que ustedes realmente están haciendo acá en el curso de formación para la investigación, es un enfoque cuantitativo, es un enfoque medible realmente. Muy bien. Entonces, ¿qué enfoque es adecuado para tu investigación? Entonces, ustedes deben de considerar los aspectos que les dije anteriormente para ustedes saber cuál es el enfoque que ustedes van a trabajar en su investigación. Entonces, fíjense, antes de decidir qué enfoque se ajustará mejor a tu proyecto, piensa en lo que quieres saber, la naturaleza de tu pregunta de investigación, tus objetivos y tu hipótesis si se hubiese planteado. ¿Qué datos puedes obtener y cómo puedes recoger, ¿no?, esos datos también? Y luego revisa esta lista comparativa con respecto tanto a la naturaleza cuantitativa y a la naturaleza cualitativa, ¿no? Entonces, fíjense, para yo decir, bueno, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuál es el enfoque adecuado en mi investigación? Entonces yo veo para acá. Bueno, vamos a ver cuál es la naturaleza cuantitativa. Me está diciendo que la naturaleza cuantitativa es enfocado a los hechos, interesado por la causalidad y el enunciado de las leyes o principios fundamentales. Reduce los fenómenos a sus elementos simples y medibles. Se formula hipótesis y la comprueba. Se operacionaliza conceptos de manera que puedan ser medidos, ¿no? Por ejemplo, hacer medible la inteligencia, se puede medir. Y tomas muestras amplias de carácter probabilístico, ¿no?, que son las representativas de la totalidad. Entonces, esta es la naturaleza, ¿no?, más cuantitativa. Y dentro de la naturaleza cualitativa, es enfocado a los significados. Fíjense que aquí es a los hechos y aquí a los significados del fenómeno a estudiar. Trata de comprender e interpretar los fenómenos que se están sucediendo en el tema, ¿no? Es holística, ¿no? Es holística, es integral. Pretende abarcar la totalidad de cada situación o fenómeno observado. Eso es una naturaleza que tiene el enfoque cualitativo. No se formula hipótesis, se desarrollan ideas, teorías, procesos, ¿no? Inducción a partir de los datos que tenemos en la investigación. Usa diferentes métodos para poder establecer las diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno. Y analiza en profundidad muestras pequeñas y significativas, que quiere decir que no son probabilísticas, que esa selección, ¿no?, se puede seleccionar durante la investigación, ¿no? Entonces, esto es un poco qué enfoque, ya ustedes pueden ir visualizando cuál es el enfoque adecuado para la investigación que ustedes están realizando, ¿no? Aquí entonces les presento un enfoque para poder determinar, ¿no?,
ese enfoque que ustedes quieren en su trabajo de investigación. Ejemplo para determinar un enfoque de investigación. Entonces, aquí tenemos la pregunta, ¿no? La pregunta de investigación está referida a ¿cuál es la cultura empresarial de los microempresarios textiles de Gamarra? Entonces, el objetivo general me está diciendo que es interpretar la cultura empresarial de los microempresarios textiles de Gamarra. ¿Qué quiere decir, verdad? Que aquí no hay hipótesis, porque vamos a interpretar, tengo que inducir cuál será esa cultura, porque el objeto de estudio, el fenómeno de estudio es la cultura empresarial de los microempresarios textiles de Gamarra. Entonces aquí yo tengo que inducir, ¿no? ¿Cómo será esa cultura? ¿Cómo ellos se comportan, ¿no? Esos microempresarios. Acá no hay hipótesis. Entonces, como primer punto, me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el objeto? Entonces, es la cultura empresarial en las microempresas textiles. Otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué es la cultura empresarial? Fíjense las preguntas que yo me tengo que hacer para yo poder saber cuál es el enfoque de mi investigación, ¿no? ¿Qué es la cultura? Entonces tengo que definir para mí qué es la cultura empresarial, porque ese es mi objeto de estudio. Es el conjunto de normas, valores, suposiciones, creencias, formas de actuar, pensar, sentir, que comparten todos los miembros de una organización. ¿Cuál es la población de estudio? Las microempresas textiles de Gamarra. ¿Qué se quiere lograr, no? ¿O qué se quiere hacer con el objeto? Interpretar, porque ese es el verbo que yo estoy trabajando, mi objetivo general, interpretar la cultura empresarial de los microempresarios textiles de Gamarra, y para ello se recogerán acciones, percepciones e interacciones de los microempresarios textiles de Gamarra para luego analizar, comprender e interpretar su cultura empresarial, y no se busca cuantificar los resultados. Aquí no se quiere cuantificar porque aquí lo que se quiere es justamente interpretar cuál es esa cultura, ¿no? ¿Qué cultura tienen, ¿no? Estos microempresarios? Entonces aquí se tiene que ver es el comportamiento, la forma de actuar, la forma de pensar. Aquí no se quiere recoger resultados, sino se quiere ver, se quiere interpretar esa cultura. ¿Cómo se obtendrá esa información? Bueno, mediante la observación participante, la observación participativa, que tenemos que estar justamente en ese ambiente de trabajo natural, ¿no? Que es los microempresarios textiles de Gamarra. Se puede hacer también con una revisión documental. Yo tengo que documentarme, yo tengo que hacer revisiones sistemáticas de literatura, buscar fuentes de información, o trabajar con focus group, que son grupos focalizados. Justamente, bueno, si yo voy a trabajar una investigación cualitativa, yo puedo trabajar con focus group, ¿no? Que eso quiere decir grupo focalizado. Bueno, yo me voy a ir para esta microempresa de Gamarra, yo me voy a ir con este otro grupo, y yo estoy focalizando grupos pequeños para ver cómo es su comportamiento en esas microempresas. Y aquí no se formula hipótesis, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Un ejemplo para determinar un enfoque en la investigación científica. Aquí no se formula hipótesis debido a que esta investigación busca es de comprender e interpretar la realidad de los microempresarios textiles de Gamarra. Es decir, esto es un enfoque cualitativo. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Giancarlos, Eduardo, ¿alguna consulta? Los que están presentes de lo que he venido conversando acá con ustedes con respecto al enfoque y a este ejemplo de este enfoque cualitativo. Bien. Ok. Aquí, bueno, también tenemos otro ejemplo, ¿no? De enfoque. Si ya nos damos cuenta que si no tiene hipótesis, quiere decir que es un enfoque cualitativo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo se determinará, ¿no? El enfoque de la siguiente investigación. Fíjense acá, ¿no? Se determinará el enfoque de la siguiente investigación. Entonces aquí, ¿cuáles son las oportunidades y retos asociados con la implementación y gobernanza del Big Data, de la educación superior
de Lima Metropolitana? Esa es la pregunta, esa es la interrogante, esa es la problemática de la investigación y el objetivo, ¿no?, que tiene que estar asociado o correspondiente a esa pregunta de investigación es que van a determinar cuáles son las oportunidades y retos asociados con la implementación y la gobernanza del Big Data de la educación superior de Lima Metropolitana. No tiene hipótesis. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Para yo poder decir, bueno, ¿cómo determino yo el enfoque en esta investigación? Bueno, ¿cuál es el objeto? El objeto de estudio, que sería la variable, es el Big Data, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero saber esa implementación de esa gobernanza de Big Data en la educación, ¿no? Entonces, ¿qué es la Big Data? Me pregunto y tengo que responder, ¿no? Como variable la tengo que definir. Es un conjunto de datos grande y complejo cuyo análisis permite la toma de decisiones estratégicas. Entonces, ¿cuál es la población de estudio? La educación, ahí lo voy a aplicar en la educación superior de Lima Metropolitana. ¿Qué quiere hacer con el objeto de este estudio? Definir las tendencias que afectan las instituciones de educación superior en Lima, ¿no? Quiero obtener registros educativos y procesar datos y comparar resultados obtenidos para analizar eficiencia. ¿Y cómo voy a obtener esa información? Bueno, aquí se procesará y se analizará la data obtenida. Se realizarán mediciones, se procesarán los resultados y se comparará con los resultados de otros equipos. Se agregará y correlacionará volúmenes masivos de datos para identificar patrones de comportamientos recurrentes y tendencias significativas. ¿Se formula hipótesis? No, debido a que esta investigación busca identificar y describir las oportunidades y retos que están asociadas con la implementación y la gobernanza del Big Data, ¿no? Y por eso es que es un enfoque cualitativo, porque se busca de identificar, de describir un poco esas oportunidades, ¿no?, que están asociadas a la implementación de la gobernanza en el Big Data. Entonces, aquí les presento, ¿no?, otro ejemplo para que ustedes tengan un ejemplo de lo que es un enfoque en la investigación, en este caso, cualitativa. Ahora bien, aquí les presento un ejemplo, ¿no?, para determinar un enfoque en la investigación y en este caso, menos si estaríamos hablando ya al final de un enfoque cuantitativo. Entonces, vamos a ver un poco este ejemplo, ¿no? En cuanto a la pregunta de investigación, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? ¿Algún aporte que quisieran hacer también? Por favor. Giancarlo, Eduardo, Alexander. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien, continúo entonces. Gracias, Alexander. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de lo que para poder nosotros saber cómo determinamos el enfoque en nuestra investigación. Entonces, les presento aquí la pregunta de investigación o la problemática un poco de la investigación. Dice, ¿qué grado de eficiencia tendrá el monitoreo de biomasa de atún del Mar del Callao utilizando una sonda electrónica que aplique un método combinado de hidroacústica digital con un haz vertical y horizontal apoyado en un sistema de posicionamiento simultáneo con DGPS, ¿no? Entonces, fíjense la pregunta en este enfoque, ¿no? Vamos a ver entonces cómo el objetivo va a responder a esa pregunta, a esa interrogante. Entonces dice, identificar el grado de eficiencia del monitoreo de biomasas de atún en el Mar del Callao a partir del diseño sonda electrónica que aplique un método combinado de hidroacústica digital con un haz vertical y horizontal apoyado en un sistema de posicionamiento simultáneo con DGPS.
¿no? Entonces, ese es el objetivo ante esa interrogante, ante esa pregunta de investigación. Y la hipótesis sería, la hipótesis aquí que ya yo deduzco, ¿no? A esa posible respuesta que yo le puedo dar a mi pregunta de investigación sería: la sonda electrónica diseñada presentará una eficiencia por encima de un 98% en el monitoreo de la biomasa de atún en el mar de Callao, porque ese es el margen de error, ¿no? Que es de 0 a menos 0 a 2%. Entonces, ya yo estoy aquí deduciendo, ¿no? La respuesta a esa posible interrogante de investigación que yo me estoy haciendo, ¿no? Entonces, justamente, es identificar eso, la sonda electrónica esa diseñada. Entonces, ¿cuál es el objeto? La biomasa de atún, que en este caso vendría a ser la variable. ¿Qué es la biomasa? Tengo que definir esa variable. Entonces digo que es la masa de organismos biológicos vivos en un área o ecosistema dado en un momento determinado, un momento dado también. ¿Cuál es la población de estudio en este caso? Bueno, los cardúmenes de atún, porque yo quiero ver la biomasa y en este caso yo estoy tomando los cardúmenes de atún que habitan en el mar de Callao. ¿Qué quiere hacer con el objeto? Ah, bueno, yo quiero diseñar y construir una sonda electrónica que aplique un método combinado de hidroacústica digital con un haz vertical y horizontal apoyado en un sistema de posicionamiento simultáneo con DGPS para monitorear la eficiencia de esa biomasa que están en los atunes, ¿no? En la biomasa de atún. Entonces, fíjense, ¿no? Cómo responden a cada uno en este ejemplo de este enfoque. Ahora bien, también quiero obtener, ¿qué quiero hacer? Obtener los datos de la biomasa y procesar los datos. Y quiero comparar esos resultados del dispositivo diseñado con otros equipos de monitoreo para yo poder medir su eficiencia. Muchos de los trabajos que ustedes están haciendo, ¿no? En sus investigaciones. Entonces, ¿cómo se obtendrá la información? Bueno, se diseñará y se construirá un equipo de monitoreo, se realizarán mediciones y se van a procesar esos resultados y se comparará con los otros resultados de otros equipos que ustedes también tienen que tener en cuestión. ¿Se formula hipótesis? Sí, porque aquí la tenemos formulada. Entonces, ¿por qué se formula hipótesis? Bueno, porque aquí se busca medir y procesar y comparar los datos, ¿no? Y además tenemos que plantear una hipótesis, es decir, que es el enfoque cuantitativo, ¿no? Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? De los ejemplos que les he venido presentando, ¿no? Para cuando ustedes estén haciendo sus enfoques en la investigación que ustedes están realizando. Entonces, para que tengan en conocimiento todos estos aspectos, todas estas características que ustedes deben de considerar cuando estén realizando el enfoque en su investigación. Muy bien. Esto es hasta aquí lo que quiere decir el enfoque en su investigación. Entonces tenemos tres tipos de enfoque: el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto. Entonces, dentro de las características que ustedes deben de considerar es que justamente una de las características o un aspecto importante del enfoque cuantitativo es que es un enfoque que busca medir, es un enfoque que se presentan variables, es un enfoque que tengo que analizar datos, buscar datos, recolectar datos. Esa es una característica principal, también por llamarlo así, del enfoque cuantitativo. Y una de las características que debemos de tener presente para que ustedes puedan determinar qué enfoque están trabajando en su investigación, por ejemplo, en el enfoque cualitativo siempre pretende describir, comprender e interpretar el fenómeno de estudio que se está trabajando en esa investigación. Otra de las características es que no se presentan las hipótesis, porque la hipótesis yo me la puedo plantear en el recorrido de mi investigación, porque recuerden que el enfoque cuantitativo es inductivo, no es deductivo como el enfoque cuantitativo. Entonces, eso es importante, ¿no? Que tengamos presente cuando ustedes vayan a determinar el enfoque en su investigación, ¿no? Un poco eso. Muy bien.
Ahora, fíjense bien los alcances en la investigación. Fíjense que en esta tarea de esta semana 10, ustedes van a realizar el tipo de enfoques de su investigación y el alcance en su investigación. Entonces, vamos a ver un poco qué son esos alcances en la investigación. Los alcances corresponden al nivel de profundidad del trabajo de investigación. Y estos alcances pueden ser, ¿verdad?, de los menos profundos a los más profundos. Entonces, ¿quiénes están dentro de los menos profundos? El alcance exploratorio, el descriptivo, ¿no? Y entre los más profundos podríamos decir que están los explicativos y los correlacionales. Entonces, acá tenemos también 4 tipos de alcance: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Entonces, de los menos profundos a los más profundos en un trabajo de investigación. Aquí también tenemos, entonces, 4 tipos de alcances en la investigación. Ahora vamos a ver un poco qué es ese alcance exploratorio. Entonces, en investigaciones se tiene como propósito de examinar un fenómeno o problema de investigación nuevo o poco estudiado, sobre el cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Fíjense cuando se está haciendo un alcance exploratorio. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay líneas de investigación sugeridas y no investigadas e ideadas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si se desea indagar sobre temas y áreas desde una nueva perspectiva, ¿no? Ese es el alcance exploratorio. Entonces, por ejemplo, ¿no?, aquí tenemos un enfoque cualitativo. Entonces, si hablamos de este alcance exploratorio, dice, ¿no?, explorar la viabilidad del empleo de Bitcoin en el sistema financiero peruano. Es sin hipótesis porque es un enfoque cualitativo, ¿no? Y aquí, si lo lleváramos a un enfoque cuantitativo, sería identificar la existencia de niveles medibles del estrés laboral en la población de docentes universitarios varones. Aquí sí tendríamos hipótesis y su formulación resultaría especulativa, ¿no? En este caso. Cuando tenemos el alcance descriptivo, este alcance tiene como finalidad identificar propiedades, características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o dato cuantitativo para la variable u objeto de estudio. Por ejemplo, ¿no?, aquí, si tenemos un alcance de tipo descriptivo cualitativo, se podría decir que entonces tendríamos que identificar la autopercepción del docente, de docentes universitarios varones sobre factores laborables estresantes. Aquí no se presentaría hipótesis. Y si estaríamos hablando entonces en el enfoque cuantitativo, podríamos decir determinar el nivel de estrés laboral en docentes universitarios varones. Y aquí la hipótesis sería el nivel de estrés laboral, ¿no?, porque ese es mi objeto de estudio, en docentes varones será superior al 50% medido antes del inicio de la cuarentena, ¿no? Son unos ejemplos que le estoy colocando, ¿no?, con respecto a al alcance y al enfoque en dado caso si se diera, ¿no?, en su trabajo de investigación. Dentro del alcance correlacional, este tipo de estudio tiene como finalidad determinar el grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Se formula hipótesis correlacionales y se pronostica el grado de correlación de los fenómenos o de esas variables, ¿no? Se pueden correlacionar esas variables, pero no se establece causalidad. Es correlacional, pero no se puede establecer causalidad. Por ejemplo, si tenemos un enfoque cuantitativo, aquí sería determinar la relación entre niveles de estrés laboral en el nivel del desempeño de los docentes universitarios. Y la hipótesis sería que a mayor nivel de estrés laboral, menor nivel de desempeño de los docentes universitarios. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo aquí un alcance correlacional. Estoy correlacionando el nivel de estrés laboral
con el desempeño docente, ¿no? Que sería la otra variable. Nivel de estrés con desempeño. Entonces yo diría en mi variable que a mayor nivel de estrés, menor es el nivel de desempeño en los docentes. Dentro del alcance explicativo, tendríamos que decir que los estudios explicativos están dirigidos a responder con las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole, ¿no? Bien sean naturales, sociales, psicológicos, de salud, etc. Y como lo indica su nombre, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se está manifestando ese fenómeno de estudio, o por qué se relacionan dos o más variables. Se formula hipótesis causales porque se están relacionando dos o más variables y quiero saber las condiciones. Por eso se pronostica, aquí se está pronosticando una relación de causalidad entre esas dos variables dentro de que sea el caso, ¿no? Que tuviéramos un alcance explicativo con un enfoque cuantitativo. Entonces podría ser, fíjense, cuando tenemos un alcance explicativo con un enfoque cuantitativo. Ah, bueno, aquí podríamos determinar el efecto del estrés laboral en el nivel de desempeño de los docentes universitarios. ¿Cuál sería aquí la hipótesis? Entonces, padecer estrés laboral es la causa de la disminución del nivel de desempeño de los docentes universitarios, ¿no? Entonces, estos son unos ejemplos que yo les coloco, ¿no? Para que ustedes sepan el alcance, cuando es un alcance correlacional, cuando es un alcance explicativo y cuando es un alcance descriptivo y cuando es un alcance exploratorio, ¿no? Que son estos tipos de alcance. Muy bien. Entonces, el alcance de la investigación no debe entenderse, ¿no? Los niveles de alcance de una investigación como comportamientos estancos o etiquetas, ¿no? Que son invariables a lo largo de la investigación. Entonces, las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances de distintas etapas de su desarrollo. Esto va a depender tanto de los objetivos y la perspectiva que ustedes tengan en la investigación como el estado de la literatura que ustedes estén realizando. Asimismo, es posible que en una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional y terminar como explicativa. Esto va a depender de los hallazgos que haya, ¿no? Que haga el investigador en el transcurso de su investigación. ¿Cuáles son algunas peculiaridades del alcance, ¿no? En la investigación cualitativa? Investigaciones con un enfoque cualitativo suelen comenzar como investigaciones exploratorias, pero evolucionan hacia una explicación más compleja. Esto suele suceder siempre en este tipo de investigación. Entonces, si bien la investigación con un enfoque cualitativo puede tener pretensiones explicativas, la explicación generada no es demostrativa, sino de tipo inductivo. Acumulativo porque se construye de manera extensa a partir de los diferentes casos y no es una explicación generalizable en casos no similares. Aquí la investigación cualitativa puede generar alguna hipótesis a partir de los datos que se hayan recolectado en esa investigación. Entonces, del alcance de la investigación va a depender el método o estrategia de investigación que va a seleccionar el investigador, incluyendo sus técnicas, los procedimientos y otros de sus componentes que estén presentes en ese tipo de investigación. Muy bien, entonces un poquito para cerrar aquí, ¿no? El alcance de la investigación lo podemos definir, ¿no? Para definir el alcance de la investigación se debe tener en cuenta, fíjense ustedes, el estado del arte, porque el estado del arte definirá cuántas investigaciones previas existen en el tema. Si hay pocos antecedentes, se podría desarrollar una investigación exploratoria. Otro, ¿no? Es que hay que considerar que los objetivos generales y específicos, ¿no? Eso va a depender de lo que se quiere realizar en la investigación. Por ejemplo, si se quiere identificar un fenómeno, sería una investigación exploratoria. Si queremos analizar, podría ser descriptivo, correlacional, etc.
La hipótesis también es otro aspecto, ¿no? Para definir el alcance, en el caso que si lo hubiera, también la hipótesis me está diciendo a mí que, bueno, el tipo de alcance y el enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto. Entonces, un poco acá, ¿no? Los que le quería presentar para que ustedes estuvieran presentes en un momento cuando ustedes vayan a desarrollar, ¿no? Sus alcances y sus enfoques en las investigaciones que ustedes están realizando. Entonces, me gustaría saber, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí de lo que les he planteado con respecto a lo que son los tipos de enfoque y a los tipos de alcance? Leandro, Alexander, Eduardo, Juan, Anthony, Gonzalo. ¿Alguna consulta? A mí, disculpe, Leandro. sí, el tipo de alcance se define según lo como dijo, ¿no? O sea, no es que vamos a hacer todos los alcances, no solamente uno, un tipo nomás. No, un tipo, claro, en la De acuerdo con investigación. esta definición que hemos hecho. Ah, ya. Ujú. Sí, sí, así es. Ustedes todavía no han desarrollado, no han hecho eso en su trabajo, Leandro, ¿no? No No, han no, hecho todavía. todavía no han hecho. Puedes presentar allí, yo creo que yo les hice, yo estaba viendo su trabajo el día de hoy, justamente que ingresé en el Canva. ¿Puedes compartir, Leandro? A ver, ahí mi compañero está presente, Eduardo. Podrás compartir, Eduardo. Sí, Miss, creo que tiene que habilitarme, creo, para... Listo, Eduardo, ya habilité. ¿Visualiza, profesora? Se visualiza, Eduardo, sí. Me gustaría que iniciaras desde el título. Muy bien, vamos a ver, están trabajando en la plantilla. Bueno, una de las características, antes de que inicies, Eduardo, discúlpame que quiero que también consideren, fíjense que es para todos, ¿no? Es importante la metodología cuando nosotros estemos presentando un trabajo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que yo siempre considero y es importante, fíjense, nosotros cuando estamos presentando y cuando vamos a entregar un trabajo de investigación, nosotros tenemos que tener en cuenta aspectos que son pequeños, que son pequeñitos, pero que son de gran importancia cuando ustedes terminen su trabajo final en este curso y en el próximo curso que sería el taller, ¿no? Fíjense que se lo estoy diciendo desde ahorita. Es importante lo que les está indicando la plantilla, el tipo de letra, el tipo de interlineado, el espacio que ustedes deben de utilizar. Fíjense que en cada página yo he hecho esas correcciones. Ustedes tienen que colocar después de un párrafo, tienen que utilizar, después de un punto y aparte, tienen que utilizar sangría, porque eso se tiene que hacer metodológicamente. Ustedes tienen que ver que el inicio, por ejemplo, si ustedes van a hacer la revisión sistemática de literatura, eso tiene que ir al inicio de una hoja. Si estamos haciendo los objetivos generales y el objetivo, eso tiene que ir en un inicio de hoja. Si ustedes están haciendo el marco teórico, eso va a inicio de página. Entonces, esos son detalles pequeñitos, pero que metodológicamente tenemos que cuidar. La ortografía también debemos de cuidarla. Todos son aspectos importantes, ¿no? Que les hago mención y por eso deben de ir trabajando en la plantilla que a ustedes se les ha presentado 2 semanas atrás, creo que fue antes de la 8, antes de la semana 7, en esta plantilla, porque ahí les indica justamente quién va, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo veo acá, creo que cuando se está realizando el título del trabajo, creo que todas, por ejemplo, creación, la primera letra en mayúscula. Aquí sistema, la primera letra creo que va en mayúscula. Detección, la primera letra va en mayúscula y las demás van en minúscula. Creo que así lo tenía la plantilla cuando se lo presentamos. Ajá. Detección,
también iría en mayúscula, que yo sé que ustedes han hecho realmente, de verdad, ustedes han hecho un trabajo, Eduardo y Leandro, que lo he estado revisando. Ajá, detección de robot, también puedes colocar robot, mano armada, también lo puedes colocar mano, la M, a ver, robot, mano armada, robot, mano armada, ajá, armada, video, visión y artificial. Muy bien. Listo, ¿ves? Esos son detallitos. ¿Ves que les da otro estilo? Estos son estilos, ¿no? Cuando se presenta un trabajo de investigación, que eso es importante, que ustedes también lo tengan presente. Son detallitos que a lo mejor te dirán, wow, pero ¿por qué? Porque esos son estilos y eso lo exige un trabajo de investigación también. Cuando se presenta un trabajo, eso lo exigen también, ¿no? Los estilos de presentación de los trabajos de investigación. Entonces, esto es un estilo que tiene la universidad y creo que por eso presentó esta plantilla. Esta plantilla no la hice yo ni la hizo el profesor, sino esta plantilla, como le hemos venido diciendo, la presentó la universidad y tienen unos estilos para justamente trabajarlas allí, ¿no? Muy bien. Seguimos continuando. Bajamos, Eduardo. Muy bien. Listo. Ajá. Los dos apellidos de ustedes, los dos nombres de ustedes con su código, perfecto. Los nombres de los docentes, muy bien. ¿Qué pasó allí con Velázquez? Lleva acento, que está en rojo. Muy bien, listo. Continuamos. Muy bien, su índice, bueno, que esos tienen que ir así. Recuerden que el índice inicio de hoja, muy bien, inicio de página. Continuamos bajando, Eduardo. Listo, muy bien, muy bien. Ajá. En el resumen, ¿ves? Muy bien. Quédate ahí, ahí. Sube un poquitito. Ajá, ajá, ajá. Ok, fíjense, ¿no? El resumen, ¿no? Aquí lo importante es que ustedes digan, porque todavía no hemos terminado, no hemos culminado este trabajo de investigación y por ende, pues el resumen todavía no lo podemos completar. ¿Qué podemos colocar aquí? Bueno, ¿cuál es el objetivo o cuál es el propósito del trabajo que se está realizando en este trabajo, ¿no? Valga la redundancia. Un poco eso. Y las palabras clave, otro de los estilos también, que palabras clave tenemos que saber que las palabras claves van en línea horizontal y no van en línea vertical. Eso no puede ir nunca. Las palabras clave y siempre las palabras claves van después que se finaliza el resumen, así como ustedes lo tienen aquí. Ya después que ustedes alimenten todo su resumen, esas palabras claves tienen que quedar así como ustedes lo tienen debajo del resumen y es para todos, ¿no? Y las palabras claves van en forma horizontal y no van en forma vertical. Eso nunca puede estar en un trabajo de investigación. Y fíjense ustedes aquí que muy bien lo hicieron, que estas son los 3 elementos fundamentales que ustedes tienen en su tema de cuestión, ¿no? Con Eduardo y con Leandro. Como les dije, sus palabras claves aquí en su trabajo de investigación es detección de armas, es inteligencia artificial y es la detección de los objetos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ya aquí ustedes se plantearon y muy bien que lo hicieron. Acá fíjate, cuando hablamos de la problemática, Eduardo, la problemática debe ir a inicio de página. La problemática debe ir a inicio de página. Muy bien. Listo, muy bien. Allí va la problemática de investigación, ¿no? Y otro detalle que también me he dado cuenta que ustedes han levantado las observaciones. Fíjense, cuando tú comienzas, ¿no? Tu problemática, cuando ustedes comienzan tu problemática, que me doy cuenta que están utilizando luego de un punto y aparte que ustedes terminan de estos delitos y dicen el autor, ¿verdad? Están colocando la sangría
Eso ustedes están dejando muy bien. Eso que tú estás allí identificando, esa es la sangría. Y fíjense cómo se va alineando el trabajo. El trabajo se ve de otra forma porque ese es un estilo que se le tiene que dar al trabajo. Fíjense todos estos detalles que les estoy diciendo, que eso lo vamos a ver también en la parte metodológica, pero quiero que ya lo sepan, que ya lo tengan presente cuando ustedes estén redactando, cuando ustedes estén tipeando su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, muy bien, cuando ustedes ya están realizando después de un punto y aparte, comenzar los párrafos con sangría. Cuando se inicia un párrafo, también se tiene que iniciar con sangría. Son detalles, pero son detalles que tenemos que hacer. Muy bien. Y otra cosa que también les quería decir es que por lo general, siempre, fíjense, en la problemática, ¿no? Yo voy a, como estás aquí presentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ves? Cada párrafo debe tener aproximadamente entre 6 a 8 líneas de escrito. Siempre los párrafos llevan eso, entre 6, escúchenme bien, entre 6, 8, cuando máximo 10, pero ya eso se ve demasiado amplio un párrafo, ¿no? Por ejemplo, fíjate tú aquí, Eduardo, sube un poquito. Este primer párrafo donde inicia actualmente en Perú, muy bien, tiene 1, 2, 3, 4, 5, tiene 6 líneas, ¿no? Y que estás dando muy bien y estás colocando aquí un autor al final, muy bien. Seguimos al segundo párrafo, Eduardo, por ejemplo, muy bien. Aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas de escrito, ¿no? Se ve ya un párrafo amplio, pero como estamos haciendo un poco la problemática, ¿no? Siempre sería bueno que tenemos que reducir. Es para que ustedes vayan arreglando. Yo no te estoy diciendo que lo hagas ahorita, sino para que vayan considerando las observaciones que les estoy haciendo, ¿no? Que lo puedes dejar muy bien así, no hay problema. Este párrafo tú lo puedes dejar así, ¿ya? Vamos a ver ese tercer párrafo. Lo pueden dejar. Fíjate, ¿eh? Aquí en el tercer párrafo, esto si no puede quedar así. 1, 2, 3, 4 líneas tienes aquí. Entonces, ¿qué te puedo sugerir? Que jueguen un poco, o bien sea con el párrafo que tienes arriba, o bien con el párrafo que tienes aquí abajo, porque en el párrafo donde ya me haces la interrogante de la problemática, tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, muy bien, creo que puedes darle suprimir para ver qué pasa, ¿no? Y se pone a partir después de fuego, ahí podrías ir a partir, dale suprimir. Muy bien, ¿ves? Fíjate, ahí tenemos, ¿ves? Cerramos este párrafo, muy bien. Entonces allí, ¿ves? A partir de la problemática previamente planteada, se establece la siguiente pregunta, ¿no? De investigación. Ahí tienen ustedes su problemática. ¿Qué característica debe tener un sistema de detección de posibles robos a mano armada por un medio de un sistema de videovigilancia con visión artificial para identificar y minimizar los actos delictivos hacia la persona? Listo, muy bien. Y ahí ya cerraron ese párrafo. Nos vamos ahora. Vendrían aquí, tienes que subir, ajá, ¿ves? Porque te quedaron los objetivos a inicio de la página. Muy bien. A ver, tienes que subir un poco más. Muy bien, sube. Listo, ahí te quedaron. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿no? Ya tenemos primero Eduardo y Leandro, fíjense. Ya ustedes tienen su interrogante, tienen ya su problemática. Esto es para que se den cuenta cuál es el tipo de enfoque y cuál es el tipo de alcance que ustedes van a trabajar en su investigación. Tenemos que considerar la pregunta de investigación, tenemos que considerar el objetivo general, mis objetivos específicos y mi hipótesis, ¿no? Ahora vamos bien, vamos por aquí con los objetivos generales. Muy bien. El objetivo general de ustedes es diseñar un sistema de detección de robo a mano armada por medio de un sistema de videovigilancia con visión artificial para identificar justamente esos actos delictivos hacia las personas. Y tienen sus objetivos específicos que ustedes primero van a hacer un levantamiento de bases, luego van a desarrollar la estructura de algoritmos, después van a desarrollar una metodología apropiada para ese sistema y finalmente, porque ese es el tiempo que ustedes tienen de evaluar mediante un conjunto de pruebas ese sistema que ustedes van a diseñar, ¿no? Son objetivos que ustedes lo pueden lograr tanto en el transcurso de este taller, ¿no? De este curso, perdón, y del próximo que ustedes van a desarrollar también. Muy bien. Hasta ahí, muy bien. Seguimos, Eduardo. Ok,
Entonces vamos con la revisión sistemática de literatura, que está muy bien, a inicio de página, está muy bien, ¿no? Y fíjate, ¿no? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 líneas en la revisión de literatura. Puedes subir, suprime. Exacto, muy bien. ¿Ves? Ahí tenemos entonces ya nuestro primer párrafo en la revisión literaria, ¿no? Actual de su estado del arte. A ver, seguimos bajando, Eduardo, para ver un poco ese párrafo también que ustedes tienen allí, esos párrafos, el segundo párrafo. Tienes ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, ahí puede quedar ese párrafo. Muy bien. Y están ustedes hablando ahí del sistema de los algoritmos del YOLO. Muy bien, aquí. Este párrafo que tienes aquí, vamos a suprimir también ese mismo, Eduardo. Suprime. Muy bien. Listo. A ver. Entonces quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigo bajando, no importa, para ver cómo 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 te quedaría ese párrafo. Fíjate. Podríamos allí separar, nos dice los resultados muestran evidencias. Dale enter, dale enter. Dale enter, ajá. A donde dice, a ver. Ya vas. Ok, te quedaría entonces a ver cómo. No, yo decía dónde estaba. Ajá, súbelo, suprímelo, a ver, suprímelo. Muy bien, a ver, ¿cuánto nos quedaría allí? Sigue bajando para poder ver un poco cómo te están quedando los párrafos. Ok, ya va. Vamos a ver entonces este otro párrafo, porque tienes en el de abajo, este que tenemos aquí, tienes ahí 3 líneas, ya va, no muevas todavía nada para ver cómo. Porque fíjate, lo que quiero saber es dónde termina, ahí donde dice, o peligrosos al llevar un arma. Allí tú puedes darle enter para bajar la L. A ver, si me hago entender, sube a la primera, donde dice arma, ubícate en arma, donde está el punto de arma. Ajá, ubícate en el punto. Muy bien. Ahora dale enter a la tecla enter. Muy bien, Eduardo, muy bien. Ahora vamos a suprimir muy bien ese párrafo y lo llevas ahí. Muy bien, muy bien. Ahí estás dejando espacio, Eduardo. Ahí estás dejando, no, ese está bien porque eso es sangría. En donde dice en alguno, ahí no estás dejando un espacio. Coloca la musiquita. ¿Sabes cuál es la musiquita arriba en las herramientas? La musiquita, ajá, al costado izquierdo, la musiquita, justamente donde tienes el cuadro de A, B, C, D. Ubícate en los cuadros aquí a tu derecha donde tienes A, B, C, D. No. A ver. Ajá, sigue. De texto normal. Allí, Ahí, ajá, yo llamo a eso la musiquita. Muy bien. A ver, dale esa musiquita. Muy bien. Eso es para ver los espacios, ¿no? Eso es para que ustedes se den cuenta de que tenemos que tener cuidado también con esos espacios. Fíjate, ¿qué me quiere decir eso? En todas tienes uno, ¿ver? Entonces quiere decir que está bien tus espacios, ¿no? Si me hago entender que tienen un solo puntito, aquí tienes 2, suprime, muy bien, ¿no? Te fuiste, tiene que tener, a ver, está muy bien, listo, está bien, ¿ves? Eso es para eso, para que ustedes sepan utilizar eso. Muy bien. Listo, puedes ya quitar la musiquita. Yo le llamo a la musiquita, ¿no? La nota musical. Ya. Quita la nota musical. Dale otra vez, haz clic ahí en la nota musical para seguir revisando. Listo. Vamos a seguir revisando entonces esos párrafos. Muy bien. Muy bien, ya va. Con calmita. A ver. ¿A dónde quedamos? Justamente allí, bueno, ustedes están haciendo su estado del arte, ¿no? Eso era para que ustedes lo tengan presente y para que ustedes vayan haciendo, para que se den cuenta de cómo ustedes tienen que ir mejorando los párrafos en el estado del arte, así como yo lo estoy haciendo con ustedes ahorita, ustedes tienen que ponerse también, ¿no? Leer un poco su estado del arte, porque yo también he leído, yo estuve revisando también nuevamente hoy los trabajos, y bueno, por ejemplo, aquí en este párrafo donde dice en el 2021, ¿no? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas allí, ¿no?
Entonces es cuestión de que ustedes vayan arreglando esos párrafos, léanlo y ven dónde ustedes pueden dar enter y completar con otro. Lo que les quiero decir es que, por ejemplo, en el estado del arte debe tener como máximo 6 hojas de estado de arte. ¿Me hago entender? Sube un ratito, Eduardo, para ver dónde comienza, y esto es para todo, para que ustedes tengan pendiente de cómo sube donde dice revisión sistemática de literatura, para contar cuántas hojas tienes de revisión sistemática de literatura. Muy bien, allí. Vamos a comenzar, vamos a contar las hojas. ¿Dónde inicia tu revisión? Ok, ahí, detente. Vamos bajando. Tienes una hoja de revisión. Sigue bajando. ¿Sí me escuchas, Eduardo? Baja la hoja, baja la hoja. A ver. Baja, baja. Sí, baja, sí, baja. Es para contar las hojas que tienes de revisión de literaturas. Tenemos una hoja. Muy bien. 2. Sigue bajando. Baja. 2, 3. 3, 4, 5. Muy bien. Tienes 5 hojas en la revisión sistemática de literatura. Es decir, en tu estado del arte tienes 5 hojas. Pueden ser 5, máximo 6 hojas, ¿no? En la revisión sistemática de literatura, que ustedes comprendieron esas 5 hojas y está muy bien. Y recuerden, ¿no?, que ustedes allí en la revisión sistemática, ustedes tienen que colocar estadísticas, números, porcentajes, que eso es importante que se vea ese trabajo, esos hallazgos que ustedes consiguieron en esas revisiones. Muy bien, ¿no? Muy bien. Y bueno, recuerden entonces allí en el estado del arte colocar los párrafos, ¿no? Un poco contando las líneas entre cada párrafo para que ustedes vayan mejorando un poco eso, ¿no? Sigue bajando. Ahora vamos a ver el marco teórico, Eduardo. Muy bien. Allí ustedes van a colocar sus tablas, muy bien, sus gráficos. Ajá, muy bien, aquí. Vamos al marco teórico. Muy bien, ¿no? En el marco teórico, justamente, ¿qué fue lo que yo les dije, no? Más o menos para que tuvieran una idea de cómo ustedes iban a desarrollar el marco teórico cuando yo me refiero a qué autor, ¿no?, sustenta su trabajo. ¿Qué autores sustentan sus trabajos, no? ¿Qué modelos? ¿Cuál creen ustedes de estas revisiones que ustedes hicieron? ¿Cuál creen ustedes que apoya? Cuando digo apoya es porque ese autor hizo un trabajo que se relaciona con el de ustedes y que realmente, si ya ustedes tienen una hipótesis planteada, ya pueden indicar también qué autor va a sustentar su trabajo de investigación. Entonces, fíjense, ustedes aquí en el marco teórico, ¿no?, ya colocaron autores. Aquí tienes iniciaste 1, 2, 3, 4, ¿no? Un poco ahí cuando iniciaste el marco teórico, ¿no? Entonces, ajá, sigue bajando, Eduardo. Sigue bajando. Muy bien. Sigue bajando. Por ejemplo, ese párrafo, ¿ves? Sube, ahí sube. Sube. Ustedes, fíjate, sube, ¿ves? Ese párrafo, Eduardo, tienen que mejorarlo. Ese párrafo está muy largo. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como tiene 15 líneas. Es decir, que ustedes ese párrafo lo pueden dividir en 2 párrafos. O sea, ahí puede salir 2. Por ejemplo, a donde tiene sistema NNN, tú le puedes dar Enter. Ajá. Abajo, no, en ese no, en el otro, abajo, en el otro, aquí. En el otro, sigue subiendo. Ahí donde está ese primer, ahí, ajá, ahí, Eduardo, ahí te pasa, ahí, dale enter para ver. Ahí, muy bien, ¿ves? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a ver, sigue bajando. Ok, muy bien. Entonces, con respecto también a las imágenes, ¿no? Es bueno que coloquen imágenes que realmente
estén relacionadas, ¿no? Y que expliquen un poco, porque no es colocar imágenes por imágenes, no es colocar porque ustedes van a tratar. Recuérdense que ustedes tienen 3 palabras claves. En base a estas palabras claves, ustedes pueden desarrollar el marco teórico. Cuando yo hablaba de esas definiciones, defíneme qué es un detector de alma, qué es ¿qué es lo otro de ustedes? La video, ¿cómo es? Ajá, la detección de objetos, eso, por ejemplo, ¿no? Eso que ustedes están haciendo, esta imagen está muy bien, esta figura está muy bien, ¿no? Es importante que ustedes consideren, ¿no? Las imágenes que vayan a colocar, que consideren las imágenes porque están relacionadas justamente con esas variables que ustedes van a desarrollar en este trabajo de investigación, ¿no? Con esas palabras clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta imagen que ustedes tienen ahí es porque ustedes están haciendo justamente con ese detector de objetos, ahí se está haciendo el reconocimiento de las personas, ¿no? Con el YOLO, ¿no? Como los están indicando ustedes ahí en esa imagen, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Lo que les quiero decir es eso, para ustedes y para todos los que están en sala, ¿no? Esas imágenes cuando ustedes la vayan a trabajar en su marco teórico. No es colocar imágenes por imágenes, porque no, ay, esto está interesante. No, es colocar realmente las imágenes que sustenten lo que ustedes están escribiendo, lo que ustedes están narrando en su marco teórico, ¿no? Porque un poco también el marco teórico es que ustedes narren de qué se trata su tema de investigación, ¿no? Que ustedes digan, así como me están diciendo, bueno, este autor habla de la detección de los objetos por esto, ¿no? También un poco que ustedes indiquen, bueno, que el desarrollo de esta investigación se va a basar en en diseñar un detector de objetos mediante este sistema para esto, para poder saber cuando una persona intenta robar a otra, ¿no? Y que van a utilizar inteligencia artificial precisamente para que detecte los movimientos en las personas. Esa es una descripción que ustedes muy bien pueden hacerlo también allí en el marco teórico, ¿no? Es lo que quiero complementarles a ustedes en su caso, en específico. Muy bien, continúa bajando y tienen que saber, ¿no? Eduardo y Leandro, un poco también aquí, cuenten también las páginas del marco teórico, porque el marco teórico también debe llevar debe de llevarse entre 6 páginas también el marco teórico. 6 páginas de estado del arte, un poco 6 páginas, ¿no? No los quiero limitar, sino para que tengan una idea, para que no se extense, porque tampoco vamos a extender una cosa, ¿no? Sino que es importante que ustedes tengan presente, por ejemplo, ahí hay muchas figuras. Yo siento que hay muchas figuras, muchas cosas que ustedes tienen allí que pueden sintetizar, que pueden reducir o hasta que pueden eliminar, ¿no? Eliminar en el buen sentido, no es que lo van a eliminar y lo van a botar porque esa información a lo mejor les puede servir para otras cosas, ¿no? Yo elimino, pero siempre guardo en una hoja Word lo que estoy. Bibliografías también, ¿es bibliografía o referencia? ¿No? Eso tienen que ver. Recuerda que va a inicio, las bibliografías va a inicio de página, baja la bibliografía en otra página. Muy bien. Ok. Ustedes allí no se han planteado su hipótesis, Eduardo. A ver, en ese documento no tiene, esa es la plantilla. Esa es la plantilla. La hipótesis es, ahora ya debemos hacerla entonces, porque todavía no hemos hecho la hipótesis en realidad. Pues claro, tenemos que ir haciendo, porque ya ustedes tienen, fíjense, ustedes tienen preguntas, tienen objetivos y pueden plantearse ya la hipótesis. Yo no sé, yo creo, estoy segura que creo que en el Canvas, yo creo que hasta les planteé la hipótesis. A ver, no sé si puedes ingresar, ese es tu trabajo, ¿no? Que lo tienes, ¿no? Pero creo que justamente en las observaciones que yo trabajé con ustedes, yo les hice un planteamiento de hipótesis. Vamos a revisar un poquito el Canvas, a ver. Déjame revisar un ratito, Eduardo, ¿ya? Voy a revisar ahorita el Canvas, voy a entrar aquí en el Canvas.
A ver, porque yo creo que yo a ustedes les hice, pero si no la podemos formular allí. La podemos formular allí la hipótesis también. A ver. Dame un ratito, ya voy a ingresar aquí. Ratito. A ver, Eduardo, presenta tu trabajo para, vamos a hacer, yo creo que, sé que yo estaba revisando hoy, presenta nuevamente tu trabajo para un poco realizar la hipótesis, para irnos planteando la hipótesis. Muy bien. Súbete a tu pregunta, a tu interrogante de investigación, por favor. Porque a esa interrogante es que nosotros le vamos a dar una posible respuesta, ¿no? Que es la hipótesis que ustedes se van a plantear. Muy bien, ¿dónde está la interrogante? Muy bien, entonces, ustedes están diciendo allí, ¿verdad? ¿Qué características debe de tener un sistema de detección de posibles robos a mano armada por medio de un sistema de videovigilancia? Rapidito, porque ya me quedan aquí 5 minutos porque tengo que ingresar a la otra clase. Entonces, fíjense, ustedes allí lo que pueden hacer como hipótesis, ¿verdad? Es ustedes van a ir, están ya deduciendo. Entonces, ¿qué características? La hipótesis podría quedar allí. Sí. Sistema, el sistema de detección de posibles robos a mano armadas. A ver, a ver, ajá. Porque ustedes lo que van es qué características debe tener el sistema de detección. Entonces, sistema de detección de posibles robos a mano armada por medio de un sistema de videovigilancia. Continúa todo lo demás. Todo lo que dice, todo lo que dice. Y quiero ver el objetivo también. Puedes copiar y pegar allí. Más rápido. Desde sistema. Ajá, muy bien. Muy bien. Ok. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes allí? Ustedes tienen que dar respuesta a esa interrogante. Entonces, ¿qué características debe tener ese sistema de detección de posibles robos a mano armada? ¿No? Ustedes están diciendo, ¿qué características debe de tener? ¿No? Entonces debe ser un sistema de detección de robo a mano armada por medio de un sistema de videovigilancia con visión artificial.
Esa es una posible respuesta que nosotros podemos dar allí por la hipótesis, ¿no? Esa podría ser una posible hipótesis. Podremos ir, yo estoy segura que yo creo que yo les diseñé a ustedes, de todas maneras voy a revisar en el Canva, ¿no? Pero ustedes pueden ir mejorando esa hipótesis que les estoy planteando. Entonces, bueno, si no hay alguna otra pregunta, si no tienen alguna otra consulta, yo creo que finalizaríamos la clase. Gracias, Eduardo y Leandro y todos los que están presentes, ¿no? El día de hoy, para seguir nosotros trabajando la hipótesis, ¿no? Que yo de igual manera, ustedes como van a presentar sus trabajos ahora en esta semana, este fin de semana, yo ahí voy a ir haciendo también las realimentaciones, ¿correcto? Entonces, si no hay consultas, me despido diciéndoles a todos feliz fin de semana y nos vemos entonces en la semana número 11. Que tengan todos feliz noche, feliz fin de semana para todos. Igualmente, profesora, gracias. Gracias.